Este libro es un libro que se publicó originalmente en 2020 en inglés y su versión en español se publicó en 2021. Pero pues uno que pues la vida se le complica, hasta ahora tuve oportunidad de leerlo. De hecho está así como ahí en la mesa esperándome. Me lo estaba saboreando, como dice el jefe Diego, saboreando el momento para leerlo. No para hacer lo que dice el jefe Diego, sino para leerlo. Y pues la verdad es que no me decepcionó. Me encantó. Le traía tantísimas ganas que a veces pasa, ¿no? Que le tienes como muchas ganas a algo, mucha expectativa y ya cuando ves la película, cuando ves la serie, cuando lees el libro, dices como, ¡meh! ¿No? No, esto de verdad es una joyaza. Es Hamnet de Maggie O'Farrell. Ahí va el zoom. Chun, 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 chun. Y bueno, este libro es ganador de premios, premiadísimo. Women's Prize for Fiction es uno de los libros que ganó. Estuvo en la lista de los mejores libros de 2020 del New York Times, que es una muy buena lista para eso. Y bueno, pues es un libro que, como les adelantaba en el post que puse hoy, pues los dos libros que traigo hoy los pensé para el mismo live, porque ambos nos hacen un recorrido por la historia de la literatura universal, pero desde dos perspectivas muy distintas. Maggie O'Farrell, como podrán haber notado en el título, Hamnet, hace un libro que está inspirado en Shakespeare, pero Shakespeare no es el personaje. Y la historia es realmente increíble. Creo que es un libro que vale la pena tener un cierto contexto histórico para leerlo, aunque también hay que decir que es una novela que se sostiene por sí misma sin necesidad de saber la historia completa. O sea, la escritura a mí me pareció bellísima. Aquí tuvimos una discusión al respecto. La reseña del señor productor distinta a la mía, pero a mí me pareció bellísima la escritura. Sí es muy descriptiva, que es lo que aquí decía el señor productor, pero a mí me pareció bellísimo. O sea, me encantó la narrativa, me envolvía completamente. Creo que esa parte tan descriptiva que tiene, ¿no? Y descriptiva me refiero a cruzó la puerta, volteó, pasó un perro, sintió el viento en la mejilla, escuchó que cayó una moneda, y no, o sea, pero a mí me encantó porque me generó un ambiente que te envuelve y como ya les he contado aquí, a mí me gusta mucho leer en el metro, ¿no? Muchas veces los libros que les recomiendo aquí los leo en el metro. Y ya les había contado que últimamente me ha pasado que me paso en la estación. Bueno, es culpa de Hamnet. Este es el libro que he estado leyendo los días que me paso de la estación. Porque de verdad, justo esa narrativa que tiene, pues sí, te hace sentir como que estás ahí, como que sientes el viento, como que hueles la miel. Van a entender por qué la miel. Hueles las plantas, o sea, todo está como, sí, como presente, ¿no? Cuando lo lees, de verdad te genera sí, te genera un ambiente increíble. Y de hecho sí, siempre me pasa así como de, levanto la vista y mierda, ya estás, que sí, me pasa mucho últimamente y es gracias a la narrativa de Maggie O'Farrell. Pero como les decía, el contexto histórico, a ver, el contexto histórico es muy sencillo, el contexto histórico lo plantea el propio libro al inicio, o sea, no les estoy diciendo que tienen que leerse las 800 biografías que hay de Shakespeare para entenderlo, pero es una cosa que de verdad sí me parece increíble que sea un tema tan poco abordado. Y la propia autora lo ha mencionado en entrevistas. Y es que en 1596 murió Hamnet Shakespeare, hijo de William Shakespeare. Y al poquísimo tiempo, William Shakespeare escribe una de sus obras teatrales más famosa, que es desde luego Hamlet. ¿No? O sea, déjenme nada más revisar si el año está aquí. 1596 muere Hamlet Shakespeare, 1600 William Shakespeare escribe Hamlet. La novela trata un poco sobre eso, bueno, digamos, parte de ahí, parte de, no les estoy haciendo ningún spoiler, ajá, parte de eso, de ese hecho, ¿no? De la muerte de este niño, y un poco cómo eso toca a la familia Shakespeare. Lo que es muy interesante es que él nunca hace una aparición. Es decir, sabes todo el tiempo quién es, pero no se le nombra. O sea, nunca van a ver el nombre William Shakespeare aquí. Lo cual también es muy interesante, ¿no? Porque entonces se centra más en la familia. Y sobre todo, se centra más en las mujeres de la familia y en su esposa. Entonces esto es interesante porque Maggie O'Farrell juega un poco como que ficciona un acontecimiento histórico que sabemos que sí sucedió, y es este niño, Hamnet Shakespeare, hijo de William Shakespeare, muere en este año de la peste, ¿no? Que ahorita también le entramos un poquito a ese tema. Y ella se basa
en el duelo de ese acontecimiento para contar una historia. Y esa historia pues resulta ser la historia pues de una madre en duelo por la muerte de su hijo, pero resulta ser que esa madre es esposa de William Shakespeare y ese hijo es el hijo de William Shakespeare y probablemente el hijo al que le dedica una de sus obras más famosas. La propuesta de Maggie O'Farrell, que estudió literatura en Inglaterra, ella es irlandesa, pero bueno, estudia literatura inglesa, es que probablemente esa muerte lo sacudió profundamente. Y ella lo que ha dicho en entrevistas, que también me parece muy interesante, un poco de cómo la historia siempre es contada de una manera patriarcal y una manera pues machista finalmente, es que todas las biografías de Shakespeare se basan en su trabajo, se basan en su genialidad, ¿no? Es el gran genio, el gran escritor, y no tocan la vida familiar. Y no, realmente pocos vinculan esa historia familiar con su literatura, como si su vida personal no hubiera tenido ningún impacto en eso, ¿no? Como que creo que sí hay esta idea de que cuando se habla de mujeres escritoras o cuando se habla de artistas mujeres, siempre es como que su biografía es central a su trabajo, ¿no? O sea, una mujer no puede pintar sin estar pensando en su esposo, en su hijo, en su mamá, en su papá, en el accidente que tuvo, ¿no? Pensando en Frida, ¿no? O sea, cuando son mujeres, siempre la vida familiar, siempre la vida personal, siempre esos acontecimientos o hechos en sus vidas que resultan muy convulsos o que les impactan en lo personal, siempre están presentes. Pero cuando son hombres, sí se separa la vida personal del autor. Y creo que tienen que ver con estas dinámicas de este como machismo súper tóxico, donde los hombres no pueden llorar, los hombres no pueden sentir, los hombres tienen que ser fuertes, los hombres tienen que enfrentarse a la adversidad, ¿no? Y las mujeres sí, que se tiran al drama, ¿no? Entonces, creo que eso es muy interesante, la manera en la que toca estos temas, sin hacerlo tan central, tan, digamos, tan obvio. O sea, creo que sí tiene un poco esta mirada feminista, esta mirada de perspectiva de género, pero no necesariamente lo tiene que estar diciendo todo el tiempo. Como les decía, es un libro muy bonito, muy bien escrito. Eso me pareció muy interesante porque, como les digo, ella se basa mucho en esto que ella decía, cuando yo estudié literatura, me leí un montón de biografías de Shakespeare, porque si tú hablas de literatura en Inglaterra, te van a poner Shakespeare. Vas a leer a Shakespeare sí o sí. Y entonces ella dice como les digo, esto lo dicen en varias entrevistas, ¿no? Si tú lees las múltiples, infinitas biografías que hay de Shakespeare, la mención a su hijo incluso a la muerte de su hijo, son 2 líneas en cualquier biografía. Bueno, estaba casado con esta señora que se llamaba Anne Hathaway, efectivamente, Anne Hathaway, como la actriz. Y tenía 3 hijos. De esos 3 hijos, uno se llamaba Hamlet y se murió, ¿no? O sea, Susana, Judith, Hamlet eran sus hijos. Hamlet se murió de la peste, 1596, y ella leía, que me dio mucha risa, que dice, y entonces en todas las biografías, de ahí, que era creo que una entrevista con el Diario de España, decía, y de ahí te empiezan a explicar la mortandad infantil en la Inglaterra isabelina y la peste. Y está muy bien que tengamos ese contexto histórico, ¿no? Pero así como que, como era algo súper común, ¿no? Como se morían niños a cada rato, como un montón de niños se murieron con la peste, entonces a él no le afectó, ¿no? Él siguió con su vida, como si nada. Y pues es solo una enorme coincidencia que después le pusiera el título de Hamlet a un libro que trata sobre un hombre en duelo, ¿no? Es en este caso un hijo, no un padre, pero Hamlet es pues básicamente eso, ¿no? Sí, es un príncipe, que su tío, que era un hijo de la chingada, y sí, todo eso. Pero básicamente Hamlet es un hombre en duelo. Y cómo está viviendo su duelo, que lo está llevando casi al punto de la locura total. Y cómo carga con sus fantasmas. Entonces, pues ella de alguna manera quiere retomar esa idea, así como otros estudiosos de la obra de Shakespeare también lo han propuesto, porque además, y está también en esta versión de Libros del Asteroide, lo ponen ahí la referencia de un autor, no sé si historiador o literato, que menciona que Hamlet y Hamlet son, digamos, el mismo nombre, son 2 versiones de escribir el mismo nombre en esa época, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Y pues sí, qué coincidencia, ¿no? O sea, como que evidentemente hay algo ahí. Pero lo que a mí me resultó súper interesante es que, si bien lo que detona la novela es ese hecho, ¿no? De la muerte del hijo, la novela realmente gira en torno a la familia, pero sobre todo a la esposa. Y también ella misma lo ha dicho, le quiere hacer justicia a la esposa. Y creo que eso es también muy interesante, porque
los pocos datos que se saben de la vida personal de Shakespeare, se sabe que estaba casado con esta mujer, Anne Hathaway. Ella la llama Agnes. Estaba leyendo que en el testamento el padre de ella le pone Agnes en vez de Anne. Entonces, bueno, hay dudas de por qué. Entonces ella respeta ese nombre. Y lo que hace es pues abordar el duelo de esta madre pues de una manera fuerte, ¿no? Por cierto, cuando lo leí, nada más como paréntesis, tenemos una amiga que perdió un hijo, una amiga muy querida, y ella me dijo, ¿ya leíste Hamlet? Y yo le decía, no, me muero por leerlo, no sé qué. Y entonces ella me dijo, es un libro hermoso, lo amé, me encantó, no sé qué. Y ya cuando lo leí, pensaba tanto en ella. Rosa, si estás viendo esto, te mando un abrazote y un besote. Me acordé tantísimo de ella, porque dije, claro, es fuertísimo. Es muy, muy bonito el libro, como les digo, pero es fuertísimo el tema del duelo aquí. Sobre todo el duelo de una madre, ¿no? Algo que es como antinatural, ¿no? O sea, como que una madre no debería enterrar a su hijo. Eso es como el tema principal aquí, ¿no? Pero lo que me parece increíble es que convierte a este personaje casi como en una bruja, porque sabe de hierbas y de remedios y es casi, tiene como este tema de, puede como percibir cosas que otros no ven. Y eso es muy interesante porque, como seguramente saben, las brujas están también muy presentes en la literatura de Shakespeare. En Macbeth hay 3 brujas. Entonces, bueno, es también muy interesante cómo retoma esto, que también tiene una carga feminista, ¿no? Las brujas han sido retomadas muy recientemente como una figura como de un protofeminismo, de mujeres que resultaban incómodas, que tenían un saber que era peligroso para los hombres, ¿no? Para el patriarcado, ¿verdad? Entonces, eso también me pareció muy interesante que tomara ese elemento. Y bueno, creo que es un libro muy bonito, de nuevo. Es una escritura que de verdad te atrapa, y además tiene pues como todo este bagaje que si te metes un poquito a leer un poco sobre la vida de Shakespeare, sobre la esposa, que como les decía, también le trata de hacer justicia. Siento que estoy como brincando de un tema a otro, perdónenme. También la autora le trata de hacer justicia porque la esposa ha sido muy maltratada en las biografías de Shakespeare, y ella también lo ha comentado en entrevistas, ¿no? Se asume que Shakespeare la odiaba, que no la amaba. Él vivía en Londres porque pues ahí es donde estaba el teatro, él se dedicaba al teatro. Ellos vivían en Stratford, nunca se fueron a vivir con él a Londres. Le deja muy poco en el testamento, entonces es como otra de las razones por las que se cree que quizá la odiaba. Por ahí hay algunos biógrafos que sugieren que quizás se casaron porque ella se embarazó y no tuvo de otra. Y ella lo que decía en una entrevista es que esto es profundamente machista, ¿no? Asumir que se casó con ella porque se embarazó y la odiaba, y o sea, como que siempre es desde esa mirada. Pero ella también menciona, dentro de lo que estuve leyendo, que al final decide pasar sus últimos días en Stratford con ella. Muere con ella, siendo un hombre riquísimo. O sea, que se pudo haber quedado en Londres y gastado su fortuna él solito, feliz de la vida. O pudo tenía muchas propiedades con su dinero. Shakespeare compró muchas propiedades y entonces pudo haber vivido en cualquiera de sus otras propiedades que compró. Pudo haber vivido de sus rentas como soltero feliz, pero se regresó a vivir con ella. Pudo haber puesto Airbnbs, efectivamente. Entonces como que ella cuestiona eso, ¿no? Eso no suena como una esposa odiada, ¿no? Si te vas a pasar tus últimos días con ella, no suena como una esposa odiada. Entonces como que también trata de hacerle justicia por ahí, y no pintarlo como este padre ausente y horrible, como normalmente, pues sí, como normalmente se le pinta a Shakespeare. Entonces, bueno, creo que ya me eché así como un rollazo, pero Hamlet de Maggie O'Farrell, publicado en español por Libros del Asteroide, en todas las librerías. Y una cosa que me pareció muy, muy curiosa es que ya ven que les decía que se publicó en 2020 originalmente en inglés y 2021 en español. Y habla sobre la peste. Es que lo escribió antes de la pandemia, pero me parece, o sea, es un libro que le tomó como 10 años escribir a Maggie O'Farrell. Y me parece también como justo en este rollo de su personaje, que es como medio bruja, que puede como predecir cosas o percibir cosas o tener como estos atisbos del futuro.
es como también un poco inquietante que ella de alguna manera se adelantó y habla sobre esta pandemia. O bueno, esta pandemia global que fue también la peste, como que se adelanta a ello, ¿no? Lo publica justo en ese año y creo que eso también le dio una relevancia muy importante a este libro. Y creo que otra cosa que me pareció increíble es el tema como de la empatía, ¿no? Sientes el duelo, sientes como todo. Y eso también creo que es algo que nos hace mucha falta en esta época, es la empatía. Entonces, pues Hamnet de Maggie O'Farrell, publicado por Libros del Asteroide y como les digo ya en todas las librerías.